La soledad que sientes no es un error, es una señal. En un mundo que te empuja constantemente a estar rodeado, a llenar cada silencio con ruido, a evitar cualquier espacio vacío, hay algo profundamente incómodo en quedarte contigo mismo. Pero ahí, justo ahí donde muchos huyen, comienza algo que pocos entienden. No estás solo, estás en proceso. Ese vacío que te incomoda no llegó para destruirte, llegó para revelarte, porque cuando todo se apaga afuera, es cuando por fin puedes escuchar lo que llevas dentro. Desde la perspectiva de Carl Jung, la soledad no es ausencia, es encuentro. Es el momento en el que dejas de identificarte con las máscaras que usas frente al mundo y comienzas a ver quién eres realmente sin filtros. Durante mucho tiempo aprendiste a adaptarte, a complacer, a encajar, pero en ese proceso te alejaste de ti mismo, y ahora, en ese aparente aislamiento, estás siendo empujado a regresar, no como eras antes, sino como alguien más consciente, más completo, porque el verdadero crecimiento no ocurre en la multitud, ocurre en el silencio. La mente necesita espacio para reorganizarse, para enfrentar lo que ha sido evitado, y ahí aparece lo que Jung llamaba la sombra, todo aquello que negaste, reprimiste o escondiste, tus miedos, tus inseguridades, tus heridas, todo empieza a salir a la superficie cuando te quedas solo. Y puede doler, puede incomodar, incluso puede asustarte, pero ese es el punto. No puedes sanar lo que no estás dispuesto a mirar. La soledad no es el problema, es el escenario donde ocurre la transformación. Muchos interpretan esta etapa como un castigo. Creen que algo está mal con ellos, que están siendo rechazados o abandonados. Pero la verdad es otra. Estás siendo preparado. La vida te está quitando distracciones para obligarte a mirarte de frente. Porque no puedes construir una vida auténtica si no sabes quién eres realmente. Y eso no se descubre, rodeado de ruido, se descubre en el silencio incómodo de tu propia mente. Hay una diferencia entre estar solo y sentirse vacío. La soledad consciente es un puente, no un destino. Es el espacio donde empiezas a cuestionar tus creencias, tus patrones, tus decisiones, donde te das cuenta de que muchas de tus acciones no nacían de ti, sino del miedo, de la necesidad de aprobación, de viejas heridas. Y cuando tomas conciencia de eso, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te conformas con lo mismo, empiezas a elegir desde otro lugar. Este proceso no es rápido ni fácil, requiere valentía, porque enfrentarte a ti mismo es el reto más grande que existe, pero también es el más liberador, porque cuando logras atravesar esa oscuridad interna, descubres una versión de ti que no depende de nadie, que no necesita validación externa, que no se rompe fácilmente, y entonces entiendes que la soledad nunca fue tu enemiga. Así que si estás pasando por un momento donde sientes que todo se ha detenido, donde las conexiones se han enfriado y el silencio pesa más de lo normal, no lo evites, no lo llenes con distracciones vacías. Quédate ahí, observa, escucha, porque algo dentro de ti está cambiando, no es castigo, es proceso. Y si tienes el valor de atravesarlo, lo que encontrarás al otro lado no será más soledad, será tu verdadero yo. Pero hay algo que casi nadie te dice sobre este proceso. Llega un punto en el que la soledad deja de sentirse como un vacío y empieza a convertirse en un espejo. Ya no duele de la misma manera, ya no pesa igual, pero se vuelve más clara, más directa, más honesta. Empiezas a notar patrones que antes ignorabas, conversaciones internas que siempre estuvieron ahí, pero que el ruido del mundo tapaba, decisiones que repetías sin cuestionar. Y es en ese momento donde la introspección deja de ser una opción y se convierte en una confrontación, porque ya no puedes fingir que no sabes lo que te está afectando, ya no puedes culpar afuera lo que claramente nace dentro. La soledad, en este punto, deja de ser cómoda o incómoda, se vuelve necesaria. Se convierte en el único espacio donde puedes sostenerte sin distracciones, donde lo que eres realmente empieza a tomar forma sin interferencias externas. Y entonces ocurre algo aún más profundo, empiezas a desmontar la identidad que creías que eras, todo lo que dabas por hecho, tus gustos, tus relaciones, tus metas, incluso tus reacciones emocionales comienza a sentirse cuestionable, no porque esté mal,
sino porque nunca lo elegiste conscientemente. Fue heredado, aprendido, condicionado, y esto puede generar una sensación extraña, como si te estuvieras perdiendo a ti mismo, pero en realidad te estás deshaciendo de lo que nunca fuiste. Jung hablaba de este proceso como individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres, no en quien el mundo necesitaba que fueras. Pero este camino no es lineal, ni cómodo, es confuso, a veces solitario, a veces incluso doloroso, porque implica soltar versiones de ti que te protegieron durante años, aunque ya no te sirvan. En medio de ese proceso aparece una resistencia interna muy fuerte. Una voz que te dice que regreses a lo conocido, que vuelvas a lo seguro, que llenes el silencio con cualquier cosa que te distraiga de este enfrentamiento interno. Y es normal. El cerebro busca estabilidad, incluso si esa estabilidad te mantiene limitado. Pero aquí es donde se define todo, porque cada vez que eliges quedarte en la incomodidad en lugar de huir, estás reconfigurando tu mente, estás creando una nueva relación contigo mismo, ya no basada en evasión, sino en conciencia. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a desarrollar algo que antes no tenías, presencia. Ya no reaccionas automáticamente, ya no necesitas llenar cada espacio vacío, empiezas a sentirte suficiente, incluso en el silencio. Y en ese estado, algo más comienza a emerger, una claridad que no viene de afuera, sino de adentro. No es una respuesta inmediata, ni una revelación espectacular, es más sutil, más silenciosa, pero mucho más real. Empiezas a entender qué quieres, qué no estás dispuesto a tolerar, qué te hace bien y qué simplemente repetías por costumbre. Tus decisiones dejan de ser impulsivas y empiezan a tener intención. Ya no buscas validación con la misma urgencia, porque empiezas a validarte tú, y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas con el mundo, porque cuando ya no necesitas tanto de afuera, empiezas a elegir desde otro lugar, uno mucho más auténtico. Sin embargo, este proceso también tiene momentos donde todo parece retroceder, días en los que la soledad vuelve a doler, en los que las dudas regresan, en los que sientes que no estás avanzando. Y ahí es donde muchos se rinden, porque creen que han fallado, que todo este proceso no está funcionando, pero la realidad es que estás entrando en capas más profundas. No estás retrocediendo, estás profundizando. Cada incomodidad nueva es una puerta a algo que aún no has integrado, y si decides atravesarla en lugar de evitarla, lo que encontrarás no será más confusión, será más verdad sobre ti mismo. Porque al final, la soledad no te está alejando del mundo, te está preparando para volver a él de una forma completamente distinta, sin máscaras, sin dependencia, sin miedo constante a perderte en los demás, y en ese punto donde ya no necesitas llenar el silencio, donde ya no te asusta estar contigo mismo, donde ya no buscas escapar de lo que sientes, es exactamente donde empieza a construirse algo que no puede romperse fácilmente, algo que no depende de circunstancias externas, algo que nace desde adentro y que transforma no solo cómo te ves a ti, sino cómo experimentas todo lo que te rodea, incluso aquello que antes te hacía sentir vacío, porque ahora ya no estás huyendo de ti, ahora estás empezando a habitarte de verdad, aunque eso implique seguir atravesando momentos incómodos, aunque eso signifique quedarte un poco más en ese espacio donde todo parece incierto, pero al mismo tiempo profundamente real, donde cada pensamiento que surge tiene un propósito, donde cada emoción que aparece tiene algo que enseñarte, donde cada silencio deja de ser un enemigo y se convierte en un lenguaje que apenas estás empezando a comprender. Y en ese punto, cuando ya no estás luchando contra la soledad, sino empezando a entenderla, ocurre un giro silencioso pero definitivo. Dejas de buscar respuestas desesperadamente y comienzas a observar con una calma distinta, como si algo dentro de ti hubiera aceptado que no todo necesita resolverse de inmediato, que no todo vacío debe llenarse, que no todo silencio es una amenaza, y es ahí donde muchas personas se confunden porque ya no hay drama constante, ya no hay ese ruido emocional que antes te mantenía distraído, pero tampoco hay euforia.
Lo que hay es algo más sutil, más profundo, una especie de estabilidad interna que no depende de lo que pase afuera, y aunque al principio puede sentirse extraño, incluso aburrido, es en realidad una señal de que tu mente está dejando de reaccionar automáticamente y está empezando a responder desde un lugar más consciente, más presente, más alineado con lo que realmente eres y no con lo que aprendiste a hacer para sobrevivir. En ese estado, comienzas a notar cómo muchas de tus antiguas necesidades pierden fuerza. Ya no sientes la urgencia de agradar a todos, de estar constantemente disponible, de demostrar tu valor a través de la aprobación externa, y esto puede generar un choque con el entorno, porque las personas que estaban acostumbradas a una versión tuya más accesible, más complaciente, pueden no entender este cambio, pueden interpretarlo como frialdad, distancia o incluso rechazo. Pero en realidad no estás alejándote por orgullo ni por ego. Estás estableciendo límites desde un lugar más claro, más consciente. Estás dejando de traicionarte para encajar. Y eso inevitablemente cambia la dinámica con los demás, porque ahora tus relaciones empiezan a filtrarse, ya no desde la necesidad, sino desde la autenticidad. Y aunque eso implique perder conexiones que antes parecían importantes, también abre espacio para vínculos mucho más reales, mucho más alineados con quien estás empezando a ser. Pero este nivel de claridad también trae consigo una responsabilidad que no se puede evitar, porque cuando ya ves con más profundidad, cuando ya entiendes tus patrones, tus heridas, tus mecanismos de defensa, ya no puedes seguir actuando de la misma manera sin ser consciente de ello, ya no puedes justificarte igual, ya no puedes ignorar lo que antes pasaba desapercibido, y eso puede sentirse pesado, porque implica tomar decisiones diferentes, actuar con más coherencia, sostener límites que antes rompías por miedo, implica asumir el control de tu propia vida sin culpar constantemente a las circunstancias o a los demás. Y aunque esto puede generar una sensación de presión, también es el inicio de una libertad real, una libertad que no depende de que todo salga bien, sino de que tú estás actuando en congruencia contigo mismo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando no es lo más fácil. Y mientras todo esto se desarrolla, algo más empieza a tomar forma en un nivel más profundo, algo que no se puede forzar ni acelerar, algo que simplemente emerge cuando dejas de resistirte tanto, una conexión más auténtica contigo mismo, no basada en ideas o conceptos, sino en experiencia directa, en presencia, en esa capacidad de estar contigo sin necesidad de escapar, sin necesidad de distraerte constantemente. Y es ahí donde la soledad deja de ser percibida como una etapa y empieza a sentirse como una herramienta, como un espacio al que puedes volver cuando lo necesitas, no porque te falte algo, sino porque entiendes que ahí es donde te reordenas, donde te recalibras, donde te vuelves a encontrar cuando el mundo empieza a arrastrarte de nuevo hacia lo superficial, hacia lo automático, hacia lo que no es esencial. Y en medio de todo este proceso, hay momentos muy específicos en los que te das cuenta de algo que antes parecía imposible. Ya no te estás evitando, ya no estás huyendo de tus pensamientos, ya no estás llenando cada segundo con estímulos para no sentir. Ahora puedes quedarte en silencio sin sentir que algo está mal. Puedes observar lo que surge sin reaccionar inmediatamente. Puedes sostener emociones sin necesidad de reprimirlas o exagerarlas. Y ese cambio, aunque no sea visible para los demás, lo transforma todo internamente, porque significa que estás empezando a habitarte de verdad, a construir una relación contigo mismo que no depende del ruido externo, que no se rompe fácilmente, que no se basa en la aprobación ni en la validación constante. Y es precisamente en ese espacio, en esa nueva forma de estar contigo, donde empieza a gestarse algo mucho más grande de lo que parece a simple vista, algo que no busca impresionar, algo que no necesita ser mostrado, algo que crece en silencio pero que tiene el poder de cambiar completamente la forma en la que te relacionas con tu vida, con tus decisiones, con tus emociones y con todo lo que antes parecía tener control sobre ti, mientras sigues avanzando paso a paso, sin certezas absolutas, pero con una sensación cada vez más clara de que no estás perdido, de que todo este proceso, aunque incómodo, tiene una dirección que solo puedes descubrir si continúas atravesándolo, sin
intentar escapar justo cuando empieza a volverse realmente profundo. Y es precisamente en esa profundidad donde ocurre uno de los cambios más silenciosos pero más radicales de todo el proceso. Dejas de identificarte con cada pensamiento que pasa por tu mente y comienzas a observarlo como lo que realmente es, solo un pensamiento, no una verdad absoluta, no una orden que debas seguir. Y esto, aunque suene simple, rompe una cadena que llevabas años sosteniendo sin darte cuenta, porque durante mucho tiempo creíste que lo que pensabas te definía, que tus miedos eran una señal de incapacidad, que tus dudas eran una prueba de que algo estaba mal en ti. Pero ahora, en medio de esta soledad consciente, empiezas a notar que puedes ver esos pensamientos sin fusionarte con ellos. Puedes cuestionarlos, puedes dejarlos pasar, y en ese pequeño espacio entre lo que surge en tu mente y cómo decides responder, nace una libertad que antes no existía, una libertad que no hace ruido, que no necesita validación, pero que cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo y con todo lo que te rodea. A medida que este nivel de conciencia se fortalece, también comienza a desmoronarse una ilusión muy arraigada, la idea de que necesitas tener todo claro para avanzar, porque empiezas a darte cuenta de que muchas de tus decisiones pasadas no nacieron de la claridad, sino del miedo a no saber, del impulso de llenar el vacío con certezas rápidas, aunque no fueran auténticas, y ahora, en este punto del camino, puedes sostener la incertidumbre sin desesperarte, puedes avanzar sin tener todas las respuestas, puedes permitirte no entenderlo todo de inmediato sin sentir que estás fallando, y esto cambia completamente la relación que tienes con el control, porque ya no necesitas forzar la vida para sentirte seguro. Empiezas a confiar en el proceso, no como una idea motivacional, sino como una experiencia directa que has ido construyendo al darte cuenta de que cada etapa, incluso las más incómodas, tenía un propósito que solo se revelaba cuando dejabas de resistirte tanto. Pero este nivel de transformación también te enfrenta con una verdad incómoda que muchos prefieren evitar. Crecer implica separarte de versiones de tu vida que ya no encajan contigo, implica aceptar que no todo puede venir contigo a esta nueva etapa, que algunas relaciones, hábitos, incluso formas de pensar, simplemente ya no tienen lugar en quien te estás convirtiendo, y esto puede generar una sensación de duelo, una nostalgia por lo que fue, incluso si sabes que ya no era lo mejor para ti. Porque no solo estás soltando personas o situaciones, estás soltando partes de tu identidad que durante mucho tiempo te dieron una sensación de pertenencia, aunque fuera limitada, y atravesar ese duelo sin regresar a lo conocido requiere una fortaleza interna que solo se construye en este tipo de procesos, donde no hay aplausos, donde no hay validación externa inmediata, donde el único indicador de que estás avanzando es esa sensación interna, casi imperceptible, de que algo dentro de ti se está volviendo más sólido, más claro, más real. Y en medio de esa transición, empiezas a notar cómo tu energía deja de dispersarse en todo lo externo y comienza a concentrarse. Ya no sientes la necesidad de estar en todos lados, de opinar sobre todo, de reaccionar a cada estímulo. Hay una especie de filtro natural que se activa, una claridad que te permite elegir dónde pones tu atención, con quién compartes tu tiempo, en qué inviertes tu energía. Y esto no nace del rechazo al mundo, sino de una comprensión más profunda de tu propio valor, porque cuando empiezas a conocerte realmente, también empiezas a respetarte de una manera distinta. Ya no negocias tan fácilmente contigo mismo, ya no te abandonas por encajar, ya no te traicionas por evitar incomodidades momentáneas, y ese cambio, aunque no sea visible externamente de inmediato, redefine completamente la forma en la que construyes tu vida a partir de ahora. Y es ahí, justo en ese punto donde ya no estás buscando constantemente algo que te complete, donde ya no estás huyendo del silencio, donde ya no necesitas llenar cada espacio con distracciones, donde empieza a emerger una sensación que no depende de nada externo, una especie de estabilidad interna que no se rompe fácilmente, que no se desmorona con cada cambio, que no se pierde cuando las circunstancias no salen como esperabas.
Y aunque aún hay momentos de duda, de incomodidad, de incertidumbre, ya no te dominan de la misma manera, porque ahora hay algo en ti que permanece, algo que observa, que sostiene, que entiende que este proceso no es lineal, que habrá avances y retrocesos, pero que en el fondo todo está apuntando hacia una integración más profunda, hacia una versión de ti que no necesita esconderse, que no necesita fragmentarse para ser aceptada, que no necesita huir de sí misma para sentirse en paz, mientras continúas avanzando en este camino donde cada capa que atraviesas te acerca más a algo que no se puede fingir, algo que no se puede acelerar, algo que solo puede descubrirse permaneciendo en ese espacio donde la soledad dejó de ser un castigo y se convirtió en el terreno donde estás reconstruyéndote desde lo más esencial, sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de demostrarlo, simplemente permitiendo que ese cambio siga desarrollándose, incluso cuando todavía hay partes de ti que intentan entenderlo todo, sin lograr abarcar completamente lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. Y en ese nivel aún más profundo del proceso, empiezas a notar algo que antes parecía invisible. Ya no reaccionas con la misma intensidad a las cosas que antes te desbordaban. Situaciones que antes te consumían ahora solo pasan frente a ti, como si hubiera una distancia nueva, una especie de espacio interno que te permite ver sin absorberlo todo. Y esa distancia no es frialdad ni indiferencia, es conciencia, es la capacidad de no perderte dentro de cada emoción o pensamiento que surge, y aunque al principio puede sentirse extraño, incluso como si algo en ti se hubiera apagado, en realidad es todo lo contrario, es la señal de que ya no estás siendo arrastrado por automatismos, de que estás empezando a elegir cómo responder en lugar de reaccionar sin darte cuenta. Y ese pequeño cambio, casi imperceptible desde afuera, es uno de los indicadores más claros de que estás dejando de vivir en piloto automático y estás entrando en un nivel de presencia mucho más profundo. A medida que esta presencia se consolida, también empieza a surgir una nueva relación con el tiempo. Ya no sientes la misma urgencia de correr, de lograr, de demostrar, de llegar a algún lugar lo más rápido posible, porque comienzas a darte cuenta de que gran parte de esa prisa venía del miedo, del intento de llenar vacíos internos con logros externos, y ahora, aunque sigues teniendo metas, aunque sigues avanzando, hay una calma distinta en la forma en la que te mueves. Ya no todo es una carrera, ya no todo es una competencia. Empiezas a habitar más cada momento, incluso aquellos que antes considerabas insignificantes. Y en esa presencia empiezas a descubrir algo que no se puede encontrar en la prisa, una sensación de suficiencia que no depende de cuánto tengas o cuánto logres, sino de cómo estás contigo mientras lo haces. Pero este nuevo estado también te enfrenta con una responsabilidad más sutil y más exigente, sostener lo que has construido internamente incluso cuando el entorno no lo refleja, incluso cuando vuelves a espacios, personas o dinámicas que antes activaban versiones antiguas de ti, porque aunque hayas cambiado, el mundo a tu alrededor puede seguir siendo el mismo. Y ahí es donde se pone a prueba todo este proceso, no en la soledad cómoda que ya aprendiste a habitar, sino en la interacción con lo externo, en esos momentos donde sería fácil volver a reaccionar como antes, donde sería cómodo encajar otra vez en patrones conocidos, y es ahí donde decides, una y otra vez, si realmente estás dispuesto a mantenerte fiel a esta nueva versión de ti, incluso si eso genera incomodidad. Incluso si eso implica no ser comprendido del todo por quienes aún esperan que seas como antes. Y mientras atraviesas esas pruebas, algo más empieza a consolidarse en silencio, una confianza interna que no necesita garantías externas, que no depende de que todo salga perfecto, que no se rompe cuando algo no sale como esperabas, porque ya no estás construyendo tu estabilidad sobre lo que ocurre afuera, sino sobre la relación que tienes contigo mismo. Y esa confianza no aparece de un momento a otro. Se construye en cada instante en el que decides no huir, en cada momento en el que eliges observar en lugar de reaccionar, en cada vez que sostienes la incomodidad sin abandonarte.
Y poco a poco, sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de validación, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que empezó este proceso, que hay algo en ti que se ha vuelto más firme, más claro, más difícil de desestabilizar. Y es en ese punto donde la soledad deja de ser incluso un proceso que estás atravesando y se convierte en una dimensión que puedes habitar cuando lo necesites, no como refugio para escapar del mundo, sino como un espacio para volver a ti, para recalibrarte, para reconectar con lo esencial cuando todo afuera intenta distraerte otra vez. Y aunque la vida sigue trayendo desafíos, incertidumbre, momentos de duda, ya no los enfrentas desde el mismo lugar, porque ahora hay una base interna que antes no existía, una especie de centro que no depende de las circunstancias, que no se desmorona con cada cambio, y desde ahí comienzas a moverte de una forma distinta, más consciente, más intencional, más alineada con lo que realmente eres. Mientras el proceso continúa desarrollándose, capa tras capa, sin necesidad de llegar a un final definido, sin necesidad de cerrar completamente este ciclo, porque lo que está ocurriendo no es algo que se completa de una vez, es algo que sigue evolucionando contigo, que se profundiza a medida que avanzas, que se transforma con cada experiencia que atraviesas, manteniéndote en ese punto donde ya no estás perdido, pero tampoco completamente definido, donde sigues descubriendo nuevas partes de ti que antes permanecían ocultas, donde cada paso te acerca más a una versión de ti que no necesita ser explicada, solo vivida desde ese lugar interno que aprendiste a construir en el silencio, en la soledad, en ese espacio donde todo comenzó a cambiar sin que al principio pudieras entender completamente por qué. Y cuando ya has avanzado lo suficiente dentro de este proceso, comienzas a percibir algo aún más sutil, casi imperceptible para quien no lo ha vivido, una especie de coherencia interna que empieza a alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, y aunque no es perfecta ni constante todo el tiempo, es lo suficientemente real como para darte cuenta de que ya no puedes volver atrás sin sentir una incomodidad mucho más profunda, porque ahora sabes lo que antes ignorabas, ahora ves lo que antes pasaba desapercibido, y esa conciencia, lejos de ser una carga, se convierte en una brújula que te orienta incluso en medio de la confusión, incluso en momentos donde no tienes claridad total sobre el camino, porque aunque no siempre sabes hacia dónde vas, sí sabes cuando algo no está alineado contigo, y esa sensibilidad nueva, esa capacidad de percibir lo que antes no veías, redefila completamente la forma en la que tomas decisiones, ya no desde la impulsividad ni desde la necesidad de aprobación, sino desde una conexión más honesta con lo que realmente resuena dentro de ti. En ese punto, también empiezas a notar cómo tu tolerancia a lo superficial disminuye, no por desprecio, sino por claridad, conversaciones vacías, dinámicas repetitivas, relaciones basadas en apariencias o en intereses poco auténticos, empiezan a sentirse pesadas, incluso agotadoras, porque ya no puedes desconectarte de lo que percibes, ya no puedes fingir que no notas la incoherencia. Y aunque esto puede generar cierta distancia con entornos o personas con las que antes encajabas sin problema, también abre la puerta a algo mucho más valioso, conexiones reales, espacios donde puedes ser sin necesidad de ajustarte, donde no tienes que reducirte ni exagerarte para ser aceptado, y aunque estas conexiones pueden ser menos frecuentes, tienen una profundidad que compensa completamente la cantidad, porque ahora ya no buscas compañía para llenar vacíos, buscas resonancia, buscas verdad, buscas presencia, pero este nivel de profundidad también trae consigo momentos donde todo parece detenerse, donde no hay avances visibles, donde incluso puedes sentir que estás estancado, y es aquí donde muchos interpretan mal el proceso, porque creen que si no hay cambios externos, entonces no está pasando nada, cuando en realidad muchas de las transformaciones más importantes ocurren en silencio, en capas internas, que no se reflejan inmediatamente en resultados visibles,
Y sostener ese aparente no movimiento requiere una paciencia que no se enseña fácilmente, una confianza que no se basa en evidencias externas, sino en la experiencia acumulada de haber atravesado ya varias etapas donde lo que parecía confusión terminó revelando sentido con el tiempo. Y es en ese sostener, en ese permanecer sin forzar, donde algo sigue reorganizándose dentro de ti, aunque no puedas verlo con claridad en el momento. A medida que permaneces en ese espacio, también empiezas a desarrollar una relación distinta con tus propias emociones. Ya no las clasificas tan rápidamente como buenas o malas. Ya no intentas eliminarlas o aferrarte a ellas con la misma intensidad. Comienzas a verlas como información, como señales que te muestran algo sobre tu estado interno, sobre tus límites, sobre lo que necesitas atender. Y esta forma de relacionarte con lo que sientes cambia completamente la dinámica interna, porque deja de haber una lucha constante, deja de haber resistencia automática, y en su lugar aparece una especie de diálogo interno mucho más consciente, más respetuoso, más integrado, donde cada emoción tiene un lugar sin necesidad de dominar todo el sistema, y aunque esto no elimina la incomodidad, sí transforma la forma en la que la atraviesas. Y en medio de todo esto hay una realización que empieza a tomar forma lentamente, una comprensión que no llega como una idea repentina, sino como una certeza que se va consolidando con cada experiencia, que todo este proceso nunca se trató de arreglarte, porque no estabas roto, se trataba de recordarte, de quitar capas, de soltar lo que no eras, de integrar lo que habías rechazado, de construir una relación contigo que no dependiera de condiciones externas, y desde ese lugar empiezas a moverte por la vida de una manera completamente distinta, no porque todo esté resuelto, no porque ya no haya desafíos, sino porque ahora hay una base interna que te permite atravesarlos sin perderte completamente, una base que no necesita perfección, que no exige certezas absolutas, que simplemente sostiene el proceso mientras sigues avanzando, descubriendo nuevas capas, enfrentando nuevas partes de ti que aún están en proceso de integrarse, manteniéndote en ese punto donde el camino no está completamente definido, pero ya no genera la misma ansiedad, porque has aprendido a habitarlo, a recorrerlo sin necesidad de cerrarlo, a seguir profundizando sin la urgencia de llegar a un final que en realidad nunca fue el objetivo real de todo este viaje interno. Y en esta etapa más madura del proceso, aparece algo que al inicio parecía imposible. Empiezas a sentirte acompañado incluso cuando estás solo, pero no porque haya alguien más, sino porque por primera vez no estás dividido internamente. Ya no hay una lucha constante entre lo que muestras y lo que ocultas, entre lo que sientes y lo que reprimes, entre lo que quieres y lo que crees que deberías querer. Hay una integración progresiva que, aunque no es perfecta, es lo suficientemente sólida como para darte una sensación de unidad interna, y esa unidad cambia completamente la experiencia de la soledad, porque deja de ser un espacio donde te enfrentas a ti mismo como un extraño y se convierte en un lugar donde te encuentras contigo como alguien familiar, alguien que ya no necesitas evitar ni corregir constantemente, alguien que puedes sostener incluso en los momentos donde no tienes todas las respuestas, donde aún hay dudas, donde todavía hay partes en proceso de entenderse. En ese estado, también empiezas a percibir con mayor claridad las dinámicas inconscientes de las personas a tu alrededor, no desde un lugar de juicio, sino desde una comprensión más profunda. Empiezas a notar patrones, mecanismos de defensa, heridas que se repiten en distintas formas, y esto puede generar una mezcla extraña entre empatía y distancia. Porque entiendes más, pero también eliges más, ya no te involucras de la misma manera en todo, ya no absorbes cada conflicto como propio, hay un límite más claro entre lo que te pertenece y lo que no. Y aunque esto puede hacer que algunas personas sientan que te has vuelto más distante, en realidad lo que ha cambiado es tu nivel de conciencia, tu capacidad de no perderte en lo externo, de no cargar con lo que no te corresponde, de acompañar sin sacrificarte en el proceso. Pero esta claridad también te enfrenta a un reto más silencioso.
sostener la autenticidad incluso cuando no es conveniente, incluso cuando decir lo que realmente piensas o actuar desde lo que realmente sientes puede generar incomodidad, rechazo o incomprensión, porque ahora ya no se trata solo de entenderte, se trata de expresarte, de vivir en coherencia con lo que has descubierto dentro de ti, y eso implica un nivel de valentía distinto, uno que no siempre es visible, uno que no siempre recibe reconocimiento, pero que define profundamente la forma en la que construyes tu vida, porque cada vez que eliges ser coherente contigo mismo, estás reforzando esa base interna que tanto tiempo te tomó construir, estás consolidando una identidad que ya no depende de adaptarse constantemente al entorno para sentirse válida. A medida que avanzas en este nivel de coherencia, también empiezas a experimentar una relación distinta con el control. Ya no necesitas tener todo bajo control para sentirte estable. Ya no te aferras de la misma manera a resultados específicos. Hay una apertura mayor a lo inesperado, una capacidad de adaptarte sin sentir que todo se desmorona cuando algo no sale como lo habías planeado. Y esta flexibilidad no nace de la resignación, sino de una confianza más profunda en tu capacidad de sostenerte pase lo que pase, en tu capacidad de atravesar lo que venga sin perderte completamente. Y esa confianza, aunque no elimina la incertidumbre, la vuelve mucho más manejable, mucho menos amenazante. Y en medio de todo esto, algo más empieza a tomar forma, algo que no se puede forzar ni fabricar, algo que simplemente emerge cuando has atravesado suficientes capas de ti mismo, una especie de propósito interno que no necesariamente está ligado a una meta específica o a un logro concreto, sino a una forma de estar en el mundo, una forma de vivir que se siente alineada, que se siente coherente, que se siente auténtica, y aunque este propósito puede seguir transformándose con el tiempo, hay una sensación clara de que ya no estás moviéndote desde la confusión total, ya no estás reaccionando sin dirección, ahora hay una intención más profunda detrás de tus decisiones, detrás de tus acciones, incluso detrás de tus silencios, mientras continúas avanzando en este proceso que no busca cerrarse ni completarse, que sigue desplegándose en nuevas capas, en nuevas comprensiones, en nuevas integraciones que aparecen cuando menos lo esperas, manteniéndote en ese punto donde la soledad ya no es una etapa que estás intentando superar, sino un espacio que forma parte de ti, un espacio al que puedes volver sin miedo, sin resistencia, sin la necesidad de llenarlo constantemente, simplemente habitándolo mientras sigues descubriendo todo lo que aún queda por revelarse dentro de ti, sin necesidad de apresurarlo ni de concluirlo antes de tiempo,